¿Alguna vez volviste a ver una estampita de los 80 y sentiste que algo dentro de ti se movió, como si un pedazo de tu niñez tocara la puerta? Ese pequeño papel brilloso, con olor a tinta nueva, podía iluminarte el día entero. Era increíble cómo algo tan simple podía hacernos tan felices. Y si creciste en esa década, sabes muy bien de lo que estoy hablando. No había nada como abrir un sobre nuevo y descubrir si te salía una imagen que buscabas desde hacía semanas. Esa emoción no se compara con nada. Hoy te voy a explicar por qué las estampitas y los álbumes fueron una de las colecciones más queridas y especiales de los años 80, y cómo marcaron nuestra infancia de una forma que jamás olvidaremos. Porque no se trataba solo de pegar figuritas, era toda una aventura que compartíamos con amigos, primos y compañeros del colegio. Era parte de nuestra vida diaria, una tradición que nos unía y que hoy recordamos con una alegría que no se puede ocultar. Antes de seguir con este mensaje, quiero pedirte algo pequeño, pero con un efecto enorme. Baja los comentarios y cuéntame si en tu niñez coleccionaste estampitas y qué recuerdo guardas de esos días. Tal vez recuerdas un álbum que nunca pudiste completar, o uno que llenaste con todo tu esfuerzo. Quiero leerte. Ahora sí, seguimos con este viaje a los 80. Las estampitas y los álbumes eran parte de nuestro mundo. Cada sobre que comprábamos con unas pocas monedas era una esperanza nueva. Abrir un sobre era como abrir un regalo. Nunca sabías qué figuritas te iban a salir. Y cuando salía una que te faltaba, ese momento era puro oro. Pero cuando te salía RIP, también era bueno, porque significaba que podías cambiarla con alguien. Y los cambios eran casi un ritual. Nos juntábamos en la escuela, en la esquina o en la casa de algún amigo para intercambiar. Cada uno llevaba su paquetito de repetidas y empezaba la negociación. Lo hermoso de todo esto era que no importaba si alguien tenía más o menos figuritas. Todos podían participar. Todos podían sentirse parte. Era un juego limpio, simple y lleno de emoción. Los álbumes tenían temas para todos los gustos. Había de dibujos animados, de animales, de fútbol, de actores, de cantantes y hasta de series famosas del momento. Y cada uno tenía su estilo. Algunos eran brillosos, otros tenían estampitas que olían a frutas, y otros tenían piezas especiales que todos querían conseguir. Cuando completabas una página, te sentías invencible. Esa mezcla de orgullo y alegría pura es algo que muchos jóvenes de hoy no han vivido. Porque en los 80, completar un álbum era una misión seria. No había internet para pedir figuritas, no había redes sociales para pedir ayuda. Todo se hacía compartiendo con la gente que tenías cerca. Y eso hacía que cada logro se sintiera más grande. Cada figurita pegada era un recuerdo más de tu niñez. Muchos de nosotros guardamos esos álbumes por años, y cuando los volvemos a ver, sentimos como si ese niño o niña que fuimos regresara por unos segundos. Recordamos el patio del colegio, los recreos largos, los amigos que ya no vemos, la ilusión de completar una colección. Son recuerdos que se quedan pegados al alma, igual que esas estampitas que pegábamos con tanto cuidado para que no quedaran chuecas. Y si lo piensas, las estampitas eran más que un juego. Nos enseñaron paciencia, nos enseñaron a compartir, nos enseñaron a esforzarnos por algo que queríamos, nos enseñaron a organizar, nos enseñaron que las cosas toman tiempo y que todo logro trae su recompensa. Y hoy, cuando miramos hacia atrás, entendemos que esos pequeños hábitos marcaron nuestra forma de ser. Por eso, este tema es tan especial, porque no estamos recordando solo estampitas. Estamos recordando una época donde todo era más simple, más humano y más alegre. Una época donde un sobre de figuritas podía hacerte sentir el niño más feliz del mundo. Aquí revivimos esos años maravillosos para que jamás olvidemos lo que fuimos y lo que vivimos. Cuando pienso en esas estampitas y en esos álbumes llenos de colores y dibujos, también recuerdo lo que pasaba a nuestro alrededor mientras los completábamos. A veces, estábamos en el recreo, sentados en el piso, con el uniforme lleno de polvo, y sin importar nada más que conseguir esa figura que hacía tiempo buscábamos. Otras veces, era en la casa de un vecino, todos reunidos en una pequeña mesa,
iluminados con la luz amarilla de una lámpara vieja, porque en esos años todo se sentía más cálido, más simple, más bonito. La vida parecía avanzar más lento y cada pequeño momento tenía valor. Y, claro, no podemos olvidar algo que todos vivimos: ese ruido especial que hacían las estampitas nuevas cuando las abrías por primera vez. Era un sonido que te llenaba de emoción porque no sabías que iba a venir ahí. Podía ser una figura repetida, o tal vez una que te faltaba para cerrar una página completa. Y cuando completabas esa página, sentías una alegría tan grande que parecía que habías logrado algo enorme. No necesitábamos grandes cosas para sentirnos felices. Todo estaba en esos detalles pequeños que hoy recordamos con cariño. Mientras más pienso en eso, más claro veo que esas colecciones no eran solo cosas que guardábamos. Eran parte de nuestra infancia. Eran parte de lo que nos enseñó a ser pacientes, a compartir y a negociar sin pelearnos. Nos enseñó a cuidar lo que teníamos y a tener metas simples pero importantes. A veces me pregunto si hoy los niños viven algo parecido, o si esa magia quedó guardada en nuestra generación, porque quienes crecimos en los 80 sabemos que esos tiempos dejaron una marca que aún llevamos en el corazón. Algo que también recuerdo con fuerza es cómo todos, incluso los más tímidos, se volvían seguros cuando hablaban de estampitas. Podían no decir mucho en clase, pero cuando alguien preguntaba quién tenía la número 34, ahí levantaban la voz sin miedo. Era como si ese pequeño mundo de papel nos diera valor. Y la verdad es que esos intercambios eran más que juegos, eran conexiones. Ahí nacían amistades, ahí aprendías a confiar y a dejarte llevar por la emoción de algo tan sencillo como un álbum. Y hablando de eso, ¿quién no guardó un álbum incompleto? Porque aunque intentábamos llenarlos todos, siempre había alguno que quedó con un espacio vacío. Y aún así lo manteníamos con orgullo. Lo guardábamos porque representaba un tiempo bonito, un tiempo donde nada era urgente y donde la vida tenía otro ritmo. Un ritmo más suave, más humano, más real. Cada vez que vuelvo a pensar en esos días, me doy cuenta de lo afortunados que fuimos de vivir esa época. Por eso, cuando hablamos de estampitas y álbumes de los años 80, no estamos hablando solo de un juego. Estamos hablando de una parte importante de nuestra historia, de un pedazo de nuestra vida que sigue vivo en los recuerdos. Y es bonito ver cómo, aunque los tiempos cambien, esos momentos siguen ahí, intactos, esperando a que los recordemos para hacernos sentir otra vez como esos niños que corrían detrás de un dibujo en papel. Así que, gracias por llegar hasta esta parte del video y por compartir conmigo este viaje a una época tan especial. Me alegra mucho que sigamos recordando juntos esos años maravillosos que marcaron nuestra infancia. Te invito a suscribirte para que no te pierdas el próximo video de los 80, porque todavía tenemos muchas memorias por revivir y muchos momentos hermosos por traer de vuelta.